Bien, como hemos estado ya revisando, lo que nos corresponde es tener claridad de nuestra muestra. Para ello, previamente habíamos visto lo que son los sujetos de estudio. Todos ustedes tienen claridad de ello. Sabe quién es, ¿no? ¿Quién es o quién es o qué son sus sujetos de estudio? Inmediatamente habíamos revisado lo que son los criterios de selección. Entonces, en los criterios de selección, esos quienes o este que he revisado en la anterior oportunidad, que tenemos una población y si la población es muy grande, tenemos una muestra. Esto obedece a ¿cuántos? ¿Cuántos entrarán en nuestro estudio? Bien, como acabamos de ver, la primera parte de definir quiénes son y cuáles son es la parte básicamente teórica de la propuesta, pero definir cuántos son, esto ya significa un cálculo numérico, ¿no? Entonces acá necesitamos un número, pero ello se realiza ya al momento de ejecutar la investigación. En este momento ninguno de ustedes está en condiciones de ejecutar la investigación porque nos queda muy poco tiempo para terminar el semestre. Eso es algo que habíamos conversado de inicio. Sin embargo, en el próximo curso, indefectiblemente, tenemos que ejecutar. Es decir, como ya habíamos conversado previamente, ¿no? El primer aporte, en realidad nos vamos a dedicar a validar el instrumento, nos vamos a dedicar a calcular la muestra y a tener listo nuestro inicio de la ejecución del trabajo de investigación. Lo que significa que durante el tiempo correspondiente al segundo aporte y al tercer aporte, tendremos que hacer dos actividades básicas, ¿no? Primero, vamos a recolectar datos y segundo, vamos a hacer el análisis de estos datos. Como producto de ello, tendremos la información y esta información serán los resultados de vuestro trabajo de investigación y en eso va a terminar el siguiente curso con la tesis concluida. Por consiguiente, de manera similar a la anterior conversación, ahora vamos a hacer algunas precisiones con respecto a los errores muestrales, a los errores de investigación, eh, y vamos a ver en qué consiste el muestreo, ¿no? Sin embargo, es, digamos, complicado hacer el cálculo exacto de vuestra muestra porque no estamos ejecutando el trabajo de investigación, pero vamos a preparar ello. A eso se refiere, ¿no? Por consiguiente, la anterior oportunidad habíamos terminado con esta lámina mostrando estos tres tipos de errores, ¿no? El error aleatorio, el error muestral y el error sistemático. En esta conversación de hoy vamos a ver bastantes fórmulas
que no tienen que ser motivo de preocupación de ustedes, porque finalmente estas fórmulas en su mayoría no se aplican. No se aplican porque, lógicamente, en nuestro escenario actual, lo que se hace es utilizar un software. Y eso vamos a ver. Ahora hay diversos, incluso muy amigables. Bueno, ¿qué es un error aleatorio? El error aleatorio no es otra cosa que aquel que vamos cometiendo a lo largo de la ejecución del trabajo de investigación, principalmente en la recolección de datos, pero de manera aleatoria, como dice su nombre, es decir, al azar, es decir, de una manera randomizada, ¿no? Por consiguiente, por supuesto, un error no es a propósito, ¿no? Es una circunstancia que se presenta involuntariamente. El detalle es darse cuenta de este error, porque el error aleatorio, como acabamos de decir, como se presenta en uno que otro, ¿no? Es aleatorio. Si lo detectamos, podemos corregirlo. Como es aleatorio o al azar, no hay pues una regla, digamos, no hay un patrón que seguir. Es intempestivo, es una especie de accidente no previsto que se presenta, ¿no? Y que los tres tipos de errores van a influir en el sentido y en la magnitud de los resultados del trabajo de investigación si es que no los corregimos o no los controlamos. La gran ventaja del error aleatorio es que lo podemos eliminar. Esa es una gran ventaja. En realidad es el único error que se puede eliminar. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, ¿no? Creo que con un ejemplo es mucho más sencillo de entender. Tenemos al encuestado o tenemos a un encuestador. Supongamos que nuestro instrumento de recolección de datos sea una encuesta. Si la encuesta se la vamos a entregar al encuestado, pues existe la posibilidad de que esta persona se pueda equivocar al marcar alguno de los casilleros. Claro, acá puedo poner un ejemplo muy grosero, digamos si es femenino o es masculino, ¿no? Y al marcar, en mi caso, por ejemplo, me equivoco y marco femenino, cuando en realidad debí haber marcado masculino, ¿no? O digamos, es el nivel de educación. Primaria, secundaria, técnico, superior, digamos, ¿no? Y el encuestado, equivocadamente, supongamos que es profesional, pero equivocadamente le pone técnico o equivocadamente le pone secundaria. Es un error, ¿no? Se supone que el investigador, al terminar el día del recojo de información, tiene que vaciar la información al computador. No estamos haciendo análisis, simplemente estamos vaciando la información, ¿no? Cuando concluyamos ya la totalidad del despliegue de nuestro instrumento, o recién empezaremos el análisis. Pero el vaciado se hace secuencialmente, si es posible diario, ¿no? Por ejemplo, hoy día ustedes han podido recoger 30 encuestas. Esas 30 encuestas en la noche las introducen a la computadora para tenerlas ahí, o sea, alimentar la base de datos que posteriormente será analizada. En ese momento, cuando uno eh, vacía la información, se da cuenta de estos errores. Y si se da cuenta de estos errores, hay dos opciones.
O retiro la ficha, que es lo más correcto, o la corrijo si es que tengo el elemento para poder corregir. O sea, si la corrección a mí me va a reflejar una verdad, ¿no? Como en este caso, ¿no? Si yo sé que el encuestado era un varón y se equivocó en poner femenino, pues puedo corregirlo. Eso no me altera la verdad. A eso nos referimos, ¿no? No es que ustedes estén manipulando la información, simplemente están haciendo una corrección o simplemente retiramos la ficha. Y algo similar si es que ustedes son los encuestadores. Es decir, van a preguntar al sujeto de estudio y ustedes van a marcar. Al marcar también podrían equivocarse, ¿no? Y es más fácil de darse cuenta porque te equivocaste y te das cuenta que ese mismo momento que te equivocaste y puedes corregir. Bien, ese es un error aleatorio y por esa razón es que se puede corregir, se puede anular, ¿no? Se puede anular. Incluso les había comentado anteriormente que al desplegar los instrumentos de recolección de datos, sobre todo si son encuestas, cuestionarios, entrevistas, es preferible que lo haga una persona neutral y no el mismo investigador o investigadora. Sin embargo, también habíamos comentado esto en algún otro momento, que imagínense si ustedes tuvieran que contratar encuestadores. Resulta, o sea, el costo de la investigación aumenta y definitivamente no estamos en condiciones de tener ese tipo de gastos. Entonces, generalmente en una tesis es el mismo investigador o la investigadora quienes levantan su información. Bien, esto en relación al error aleatorio. En cuanto al error sistemático, bueno, este sí es un poco más complejo, ¿no? Sistemático es una especie de secuencial, ¿no? Es una especie de permanente, ¿no? Es una suerte de todo el tiempo. Entonces es más complicado de manejarlo. ¿Y en qué consiste este tipo de error? ¿No? Es un error que por el hecho de ser secuencial se presenta en todas las mediciones. Se presenta sucesivamente en todo lo que voy midiendo. ¿Por qué? Porque cometí un error. Porque posiblemente mi instrumento de recolección de datos no esté adecuadamente elaborado, no esté adecuadamente planteado, posiblemente. Entonces, si hay alguna pregunta que no ha sido validada, me va a arrastrar los errores o el error en todos los sujetos de estudio a quienes aplique el instrumento. Y eso ya no se puede corregir, ¿no? Supongamos que ya pasaron 3, 4, 5, 6 meses o más de recolectar datos, arrastrando ese error, lógicamente que no se han dado cuenta, no pueden corregirlo, ¿no? No hay forma. Entonces hay que arrastrarlo y hay que controlarlo, ¿no? Entonces, como decíamos, no se puede anular este tipo de error. ¿Cuándo pasa esto? ¿No? Miren, esto es usual, la subjetividad, consciente o inconsciente, del investigador. ¿Por qué? Porque, pues, es una reacción normal, ¿no? Por ejemplo, si, si nosotros al momento de aplicar el instrumento, sea cual fuera el instrumento, no necesariamente una encuesta, ya saben que cuando hablamos de instrumento, dependiendo del objetivo, o sea, no podemos perder de vista el objetivo de la investigación, ¿no? El instrumento podría ser una tomografía, podría ser un glucómetro,
¿no? Por supuesto, puede ser una encuesta, etcétera. Eso ya hemos visto. Supongamos que está resultando una respuesta que yo no esperaba o que no quisiera que suceda. Entonces, es normal que yo no esté de acuerdo con ese resultado y que podría tener la tentación de modificar ese resultado. Eso sí es manipular los resultados, no es correcto. Pero ahí surge este error sistemático, ¿no? O inducir a una respuesta, ¿no? Ya, teóricamente yo he puesto una pregunta para que respondan imparcialmente, pero si formulo la pregunta de tal manera que yo puedo inducir al encuestado a dar ya una respuesta, ¿no? Esos elementos son subjetivos que generan un error sistemático, ¿no? O lo otro, ¿no? Que es un poco más objetivo, el criterio del investigador mismo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de yo seleccionar a mis sujetos de estudio y si al hacer la aleatoriedad tengo sujetos de estudio que no quiero que entren al estudio porque me van a perjudicar, porque simplemente no quiero, y no los hago entrar a pesar de que tienen los criterios. Y pongo otros que sí a mí me convendrían, porque me van a dar unos resultados que me convienen también. Pues de igual manera ese es un error sistemático, no es correcto. Y eso se va a arrastrar, y se va a arrastrar hasta el último resultado de la investigación. O lo otro, una, una opinión por insuficiente observación. Es decir, yo puedo considerar las características de una población o de una muestra sin haber suficientemente observado. Es decir, yo podría eh, equivocarme al dar una opinión y decir ellos entran y ellos no entran. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más cercano a nuestra realidad, que no tiene que ver con salud. La mayoría de ustedes en los exámenes de primer y segundo aporte tienen buenas notas, efectivamente, pero si le sacamos el promedio, digamos que tienen, vuestra clase en este momento tiene un promedio de 17.5. Muy bien. Sin embargo, supongamos que alguno de ustedes tuviera o uno, dos o tres de ustedes tuviera una nota muy baja, digamos 8, 9 de nota. Este 17.5 al sacar el promedio va a bajar a 15.8, a 15.7. Entonces, el que ve ese resultado yo diría, por ejemplo, mira, el promedio de notas de este grupo es de 15.7, que no es muy bueno, tampoco es malo, digamos, es un término medio, pero que en realidad no es verdad, porque en realidad la mayoría tuvo buenas notas y vuestro verdadero promedio es 17.5. Eso es una insuficiente observación, ¿no? O digamos al contrario, ¿no? La mayoría tiene malas notas, ¿no? La mayoría de ustedes habría sacado malas notas, entre 12, 13, y saco el promedio y el promedio sale 14.1 o 13.8, digamos. Entonces allí, con ese promedio yo diría, bueno, no son tan buenos, este grupo no es tan bueno, ¿no? Tiene mal rendimiento. Pero supongamos que en ese mismo grupo hay 3, 4 o 5 de ustedes que saca 19, que saca 20. Si hago el promedio, ese 13.8 va a subir a 15.2. Entonces, ahí hay una observación, digamos, aceptable del rendimiento de ustedes.
pero que no es verdad. Y todo solo por insuficiente observación. Y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Este creo que se me ocurrió para que sea un poco más cercano a nuestra realidad y más comprensible en términos de sencillez. Bien, ahora sí, el error muestral finalmente, que es el más complejo y el que más nos interesa, porque tiene muchos matices como van a ver en un instante. Cuando calculen su muestra, hagan el muestreo, hay que tomar en consideración estos elementos. Por eso es que estamos haciendo esta revisión. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Los resultados, los resultados de la muestra no reflejan los valores de la población. Población y muestra tienen resultados diferentes. Ese es el detalle. Se no refleja. En otras palabras, la muestra no es representativa de la población. Ah, ahí hay un detalle, ¿no? Digo, entonces está mal calculada la muestra. Sí, posiblemente. Sin embargo, ya les adelanto de que prácticamente nunca va a ser exactamente representativa de la población este resultado. Siempre va a haber un margen de error. Ahí la pregunta sería entonces, ¿hasta qué punto puedo yo aceptar el error muestral? Ese es el detalle y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, punto uno, no les digo que no va a existir muestra, error, perdón. No va a existir error, no es cierto. Sí va a haber error. Punto dos, este error debe estar dentro de un margen de aceptabilidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Mientras no esté dentro de un margen de aceptabilidad, entonces sí será un error que hay que corregir, hay que controlar. Generalmente sucede, y ahí vamos ya detallando lo que ustedes deben saber al momento de ejecutar vuestro trabajo, ¿no? No tienen que hacer un análisis de la muestra. Bueno, en realidad sí, los datos salen de la muestra, pero el análisis tiene que estar enfocado a la población. Es decir, digamos, yo califico vuestras pruebas y al calificarle vuestras pruebas del examen, yo tengo dos miradas. Tengo una mirada individual del alumno que dio el examen. Paralelamente, al mismo tiempo, estoy pensando en el resto de exámenes del resto de alumnos. ¿Se dan cuenta? Si califico una prueba y esa prueba tiene 12, ese momento yo estoy muy preocupado de que las siguientes pruebas también tengan 12, 11, 10, quizás. Tengo que mirar a la población. Es más o menos eso lo que quiere decir esta propuesta, ¿no? Si bien es cierto, tenemos resultados obtenidos de la muestra, pero tenemos que enfocarnos en la población. Bien, esta diferencia que hemos mencionado acá, es pues el famoso error muestral. Cuando nosotros nos damos cuenta que es un error muestral, bueno, ningún investigador quiere aceptar que está cometiendo un error y trata de argumentar y justificar de que no es un error o pretende echarle la culpa, por decirlo en lenguaje coloquial, a un error aleatorio, a un error sistemático. No, no nos vamos a engañar. Hay que darse cuenta de que es un error muestral. Lo que decíamos hace un instante, ¿no? Por muy perfecto que sea el cálculo de la muestra, siempre tendremos un grado de divergencia. Siempre habrá un error, una diferencia.
entre la población y la muestra, ¿no? Ese es el error muestral aceptable. Lo que debemos saber y tenemos que definir, el investigador tiene que definir hasta dónde acepta ese error. Ese es el punto. Por eso estamos revisando este tema en la clase de hoy. ¿Qué elementos intervienen en el error? Es otro detalle que deben saber, jóvenes, por favor, no deben olvidar. En el siguiente curso, al momento de calcular la muestra, no podemos olvidar de que el tamaño de la muestra influye en el error, de que la varianza poblacional influye en el error, de que el nivel de confianza con el cual yo quiero tener mis resultados influye en el error. Y el tipo de muestreo que voy a utilizar influye en el error. Y el tipo de muestreo, como ustedes saben, proviene principalmente de las características de las variables. Y es algo que ustedes ya saben. Es decir, ustedes saben si tienen variables categóricas o saben si tienen variables numéricas o ambas. Eso saben ustedes, lo conocen. Bueno, entonces, esta es una lámina en donde ponemos los principales elementos que intervienen en el error muestral. De acá 2 o 3 láminas vamos a ver una nueva donde agregamos algo más. Vamos paso a paso. Bien, entonces, como producto de ello, tenemos 2 tipos de errores, que podemos llamarlos error tipo 1 o alfa y error tipo 2. Bueno, aquí tenemos el error tipo 1. ¿Cuándo se da? Cuando trabajamos con medias. Si trabajamos las medias, entonces estamos trabajando con variables numéricas. Entonces, es un primer tipo de error y lo tenemos que definir a través de esta fórmula. Bien, como les dije al inicio, a partir de aquí vamos a ver muchas fórmulas, pero no es para asustarse porque en realidad no las vamos a aplicar. Finalmente, vamos a, una vez más les digo, al momento de la verdad, al momento que tengamos que hacer realmente el cálculo de la muestra, para yo decir, tengo 426 sujetos de estudio con esa precisión, esa es mi muestra, y mi población total son 4.820 personas. Si yo voy a tener esa precisión, en realidad no voy a aplicar estas fórmulas. Lo que voy a usar es un software. Y hay varios amigables, les voy a comentar dentro de un momento u otro. Y en el siguiente curso lo que vamos a hacer al recordar esta clase, cuando tengan ustedes que calcular su muestra, en realidad lo que vamos a hacer es entrar al software y hacer el cálculo de la muestra. Que no lo hacemos ahora porque estamos viendo, estamos recordando la teoría. Y si hacemos el cálculo muestral en este momento, ustedes van a tener un número que lo van a guardar porque no van a ejecutar su trabajo. Bien, entonces eso es lo que se hace en la estimación de este primer error. Y lo que les decía, el error muestral es mayor ¿cuándo? ¿Cuándo tengo más error? Por ejemplo, cuando quiero tener mayor grado de confianza. Cuando yo quiero tener más grado de confianza, es decir, que mis resultados sean lo más verdadero posible, tengo mayor probabilidad de tener error también. Cuando hay variabilidad, alta variabilidad de la población sujeta de estudio. Bueno, la variable viene de la población. Si tengo una varianza poblacional elevada, voy a tener alta variabilidad. Entonces también, si no controlo esa variabilidad,
voy a tener mayor posibilidad de error. O si yo quiero tener una muestra pequeña, y esa es la tentación de la mayoría, ¿no? Cuanto más poquitos sean los sujetos de estudio, mejor. Y no es cierto, ¿no? Es que tampoco depende de lo que yo quiera, depende del cálculo que tengo que hacer y ese cálculo depende de mis variables y esas variables dependen de mi objetivo. ¿Sí? Todo el curso estamos siguiendo una secuencia, entonces no pueden ustedes perderse en lo que estoy hablando, ¿no? Tenemos la misma secuencia todo el curso. Entonces, necesariamente tenemos que seguir esa lógica. Si yo quiero tener poquitos sujetos de estudio, mi posibilidad de error es altísima. Eso quiere decir. Bueno, en cuanto al error tipo 2, ya estarán ustedes deduciendo, es pues cuando trabajamos con proporciones. ¿Y cuándo trabajamos con proporciones? Bueno, usualmente cuando trabajamos con variables nominales, categóricas, ¿no? Cuando yo le pongo una etiqueta, digamos esto es femenino y este es masculino, ya se convirtió en un número. O cuando yo le pongo alto, medio, bajo, 1, 2, 3, ya se convirtió en un número. Entonces, ahí también tengo mi fórmula para hacer la estimación del error. De igual manera, utilizaremos un software si es que nuestras variables son categóricas. O sea, ahí hacemos la programación del software para que me saque la, el resultado que estoy buscando, ¿no? Entonces, no es cuestión de calcular por calcular y de decir, bueno, a ver, ¿cuánto es tu población? Son 150. Ah, ya, pues más o menos, trabaja pues con unos 30, 35. Esa no es una forma de calcular la muestra, ¿no? Hay técnicas, debe haber mayor precisión. Ahora sí coincide en buena hora, pero no es la manera, ¿no? Y tampoco podemos alegremente decir, bueno, si no importa si tus variables son cuantitativas o son cualitativas, igualito calcula la muestra. Tampoco es así. Ahí la importancia de la conversación de esta noche, que debemos recordar, me imagino que ya revisaron esto, pero ahora estamos recordando. No vamos a volver a revisar. La siguiente vez que hablemos de este tema, estaremos haciendo el cálculo ya de vuestra muestra. Debemos saber. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre el tamaño de la muestra y el error muestral. Y también podemos hacer correcciones. Entonces, si nosotros tenemos ya detectado que hemos cometido un error, tenemos que reequilibrar nuestros datos producto del error. Y para ello, como ustedes saben, o tenemos poblaciones finitas o tenemos poblaciones infinitas. De igual manera, el cálculo no es igual. Hay ciertas características para cada cual. Bien, entonces, si el tamaño de la muestra es mayor al 5%, y usualmente va a ser, porque generalmente el tamaño de la muestra es más o menos el 10% de la población, entonces debemos utilizar un factor de corrección para disminuir el error o la probabilidad de error muestral. Y aplicamos nuestra fórmula. De igual manera, esto se puede hacer de manera informática. Y aquí la pregunta. Entonces, ¿hasta cuánto de error puedo yo tolerar para hacer mis cálculos
corrección para hacer mi cálculo de intervalo de confianza, hasta dónde puedo yo admitir. Si recordamos entonces nuestra población, si yo tengo una población que es homogénea, más o menos, mi población estará aquí, casi toda la población va a estar allí. Es una población homogénea en donde la media y la mediana van a coincidir. Entonces es una distribución normal, es una población normal, no tengo muchas dificultades. Y a los costados, como ustedes saben, están los valores extremos. 2.5 más 2.5 es igual a 5%. ¿Cuál es el margen de error admisible? Usualmente utilizamos ese margen de error. Esa es la explicación. Entonces, si yo aumento de tamaño de la muestra, influye en la precisión del resultado. En otras palabras, cuanto más grande es mi muestra, menor error tendré. Acá dice, ¿no? Es menor el error. Bien, si yo hago un diseño probabilístico como es que la mayoría de nosotros trabajamos, voy a poder hacer este cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy yo, el investigador, que voy a fijar mi error. Yo lo voy a fijar. Yo voy a decidir. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo decido que mi error máximo sea del 5%, entonces tengo que hacer los cálculos de muestra, de tamaño muestral, que me permitan tener un máximo de ese tipo de error, de esa cantidad de error. Por lo tanto, lo que les había dicho hace un momento, vamos a agregar algo. El tamaño de la muestra es directamente proporcional al nivel de confianza Z. Claro, si yo quiero un nivel de confianza del 95%, entonces mi margen de error será del 5%. Es directamente proporcional. El tamaño de la muestra es directamente proporcional a la variabilidad del fenómeno. Si yo tengo una varianza homogénea, una población homogénea, entonces mi cálculo muestral tendrá menor error. Pero si mi población es heterogénea, mi probabilidad de error será mayor. Y el tamaño de la muestra es inversamente proporcional al error estimado. Claro, si yo quiero un error de 5%, mi tamaño tiene que ser grande, el tamaño de la muestra. Si yo quiero un error de 1%, el tamaño tendrá que ser muy grande de la muestra. Si yo quiero un error solo del 10%, así un error grande, entonces mi tamaño de muestra será mediano, etcétera, ¿no? Es inversamente proporcional. Ejemplo, ¿cómo nos ponen las cosas?
Si estudiamos la prevalencia de asma bronquial en una investigación, donde el cálculo de la muestra es con tolerancia de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, al hacer el estudio se ha visto que la prevalencia es del 20%. O sea, terminamos el estudio y el resultado del estudio es que la prevalencia de asma bronquial es del 20%. ¿Cómo se interpreta este 20% de resultado si he tenido una tolerancia de error del 5% y un nivel de confianza del 95%? ¿Qué significa? Pues la interpretación, así nos ponen las cosas, ¿no? Y así las van a poner a ustedes también. Significa, en primer lugar, que hay 95% de probabilidad de que la prevalencia real, o sea, de que esta prevalencia sea verdadera. O sea, no voy a dudar de esa prevalencia y que esté entre 15 y 25%. Este es el más menos 5% de error. He ahí el detalle. Así es como se interpreta. Brevemente, ya este está más, esta curva ya está más torcida. Si aquí tengo menos 2.5%, más 2.5%, ahí tengo mi más menos 5% de error. Es decir, 20% menos 5, 20% más 5. Esa es la interpretación real, matemática y epidemiológica también. Si tenemos una prevalencia muy baja, como dice ahí, ¿no? Por ejemplo, de 1.5, es pues una prevalencia tan pequeña. Y claro, esto va a depender del evento que estemos estudiando. Si, por ejemplo, hablamos de la prevalencia de diabetes, ¿no? Y ustedes dicen, hay 1.5% de prevalencia de diabetes. De cada 100 personas hay casi 2 personas que tienen diabetes. No es nada, no es nada. Debe ser cierto, lo doy por cierto. Pero supongamos que hablamos de sarampión. Y decimos, en este momento en el Cusco hay 1.5% de sarampión de prevalencia. Uy, es una catástrofe. Realmente es una catástrofe, es una emergencia, hay que actuar inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la interpretación de los resultados va a depender de cuál es el objetivo de mi estudio. Ese es el punto. Siempre les he dicho, si se sienten perdidos, si piensan que han perdido el rumbo al estar escribiendo vuestro proyecto, inmediatamente regresen y lean sus objetivos. Automáticamente van a retomar vuestro camino. Bien, esto es lo que les había adelantado también. ¿Quiénes tienen la culpa de que haya mayor o menor error? Ya hemos visto algunos y vamos a repetir algunos y vamos a aumentar otros. Por ejemplo, no hemos mencionado que el tipo de diseño influye en el error. Claro, no es lo mismo que ustedes hagan un observacional descriptivo a que hagan un observacional con grupo de control analítico. Por poner un ejemplo así que se me viene a la mente, ¿no? ¿Ustedes creen que en este observacional descriptivo necesitarán el mismo tamaño de muestra que para un observacional con grupo de control analítico? No,
Ya, supongamos que sí, vamos a tener un número similar. ¿En qué va a variar? ¿Ustedes creen que el observacional descriptivo va a durar el mismo tiempo de investigación que un observacional analítico? No, definitivamente no. El descriptivo tendrá una duración corta y el analítico tendrá una duración mucho más prolongada, etcétera. Por consiguiente, el diseño que yo haya propuesto determinará también el error que yo tenga al hacer mi cálculo muestral. ¿Eh? Hay que tener en cuenta eso. Reitero, si me siento perdido, ¿de dónde vino el diseño? El diseño vino de la hipótesis. ¿Y la hipótesis de dónde vino? La hipótesis vino de los objetivos. ¿Y quiénes los unen a ambos? Entre ellos están las variables y sus características. ¿Y los objetivos de dónde vinieron? Del problema de investigación. ¿Y el problema de dónde vino? Del tema que ustedes plantearon. Entonces, si yo me siento perdido en algún momento, no hago otra cosa que retroceder la secuencia que hice y retomo el camino rápidamente, ¿no? Esa es la idea de esta conversación. Ya habíamos dicho que el tamaño de la muestra influye bastante. Cuanto más grande es la muestra, menor es el error. Cuanto más pequeña es la muestra, mayor es el error. El tipo de muestreo. El tipo de muestreo está relacionado a mis variables. Tengo un tipo de muestreo para mis variables categóricas y otro tipo de muestreo para mis variables numéricas. Y eso, si me equivoco, contribuye al error. La varianza poblacional, lo que habíamos dicho. Hay un manejo del error si mi población es homogénea o mi población es heterogénea. El nivel de confianza. Si yo quiero un nivel de confianza del 95%, hay un error determinado. Si mi nivel de confianza es del 99%, habrá otro error. Si mi nivel de confianza es del 90%, habrá otro error, ¿no? Bueno, y la comparación de muestras, que depende básicamente del diseño. Bien, ¿qué hago para obtener mi muestra? Ya ahora sí hablamos del muestreo, ¿no? Entonces allí lo que voy a hacer primero es definir mi población. Y eso ya lo saben ustedes. Lo que no me queda claro si ustedes saben exactamente el número de vuestra población. Y cuando revisemos vuestros proyectos, cada uno de ustedes me dirá si sabe o no sabe el número, ¿no? Y ahí dirá, bueno, no, no sé si alguno de ustedes dirá, bueno, recién voy a averiguar cuántos pueden ser mi población. Bueno, no es tan aceptable, ¿no? Deben tener por lo menos un aproximado de la población. ¿Cuáles van a ser las unidades? ¿No? Y luego, ¿con qué técnica voy a hacer mi muestreo? Ya hago el cálculo de la muestra y ejecuto el proceso de muestreo. Para ello podemos utilizar diferentes software, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden, hay algunos de obtención gratuita, por ejemplo el Epidat es uno muy bueno. Hay uno que se puede utilizar en el celular y si quieren en este instante lo pueden instalar, que es el EpiInfo. El EpiInfo
es de la CDC de Atlanta, y automáticamente les da 3 opciones ahí, ¿no? Una de ellas es para el cálculo muestral. Como les digo, si lo instalan en su celular, en este instante pueden verlo, bueno, a pesar de que no vamos a hacer el cálculo propiamente dicho. Y, a partir de ahí poner sus datos y hacer los cálculos. Eso haremos en el siguiente curso. Visto de otra manera, primero, os reitero, debemos saber cuál es nuestra población. Luego, ¿qué voy a utilizar para mi estimación? Tengo proporciones, tengo promedios, estas son categóricas, o tengo multivariadas, estas son numéricas. Acá habrá univariada, bivariada, ¿no? Es de ellos y de ellos también, ¿no? Tengo que saber eso ya se supone que cada uno de nosotros sabe, porque hasta ahí ya hemos avanzado. ¿Cómo voy a hacer el muestreo? ¿Con qué intervalo de confianza voy a trabajar? Y hago el cálculo de la muestra finalmente. Bien. Aquí lo que quiero simplemente es recordar que las imprecisiones que hay, ¿no? A pesar de ser matemática la situación. Para mi cálculo muestral, si digo, oye, haz un cálculo muestral. Entonces, para el cálculo muestral yo necesito tener cuán frecuente es el problema de estudio, ¿no? ¿Es frecuente? ¿No es frecuente? Bueno, para saber cuántas personas utilizo en el estudio. Pero justamente yo estoy haciendo el estudio para saber esta frecuencia. Por eso digo, la frecuencia se obtendrá con el resultado del estudio. Entonces recién tendré un cálculo exacto. Finalmente entramos en ese problema, ¿no? Esto es más, digamos, más de explicación matemática para entrarle ahí a dar vueltas, como dice ahí, un círculo vicioso, pero que en realidad no tiene trascendencia en nuestro curso. Solamente es una especie de reflexión que finalmente no es muy importante. Bien, entonces a partir de aquí ya vamos a ver algunos ejemplos dados específicamente para el tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, para las variables numéricas, puedo utilizar estas fórmulas si es que mi población es conocida, para poblaciones finitas, o no es conocida, infinita, ¿no? Y mi variable es numérica. De igual manera, esto no lo van a aplicar. Vamos a usar un software. O para variables categóricas. Estas no son numéricas, como ustedes saben. Igualmente, si es una población finita o no, esas son las fórmulas que utilizaría. O, de acuerdo al diseño, si tengo un diseño de cohorte, de casos y controles, pues tengo este tipo de fórmula que voy a utilizarla. No se olviden que aquí voy a buscar el odds ratio. Y el odds ratio, ¿qué cosa es lo que me refleja principalmente? El grado de asociación. Podría yo intentar
hacer una explicación de causa-efecto. Podría, pero el odds ratio no es pues muy preciso, pero te da, por supuesto que te da una orientación. Ahí está, visto de otra manera, y otro cálculo más de los casos y controles, y una muestra ajustada, ¿no? En realidad, nosotros no vamos a llegar a ese nivel de complejidad, pero se los muestro para que sepamos que hay ese manejo. Y finalmente les voy a comentar un ejemplo de cómo nos pueden pedir que hagamos el cálculo del tamaño muestral para un estudio de casos y controles, para ese tipo de diseño. Podrían decirnos, por ejemplo, un estudio de casos y controles emparejado sobre tabaquismo y cáncer de laringe utilizando controles poblacionales. Entonces, aquí ya tengo, como ustedes saben, en casos y controles, aquí tengo los casos, o sea, el enfermo con cáncer de laringe, y tengo los no enfermos, y los expongo al tabaco. En eso va a consistir el estudio. Suponiendo que la prevalencia del hábito de fumar en la población, en esta población sujeta a estudio, es del 45%. Es decir, de cada 100 sujetos de estudio, 45 fuman. Yo espero calcular un 3% de OR, de odds ratio. ¿Qué significa eso? Ustedes saben, 3, el valor de 3 no es 3%. El valor de 3 en un OR significa primero que hay asociación, ¿no? O sea, quiero demostrar que hay asociación entre el tabaquismo y el cáncer de laringe. Pero además, como es alto el resultado de odds ratio, me muestra la fuerza de asociación. Está muy asociado. Así se nos presentan los casos jóvenes y así nos van a pedir, si es que hacemos este tipo de investigaciones, que hagamos nuestro cálculo, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos pares de casos y controles necesitará para estimar un odds ratio con una precisión relativa del 15% y un nivel de confianza del 95%? Bueno, así se nos presenta y así lo resolvemos. Para el caso de estudios de cohorte, ya saben que aquí tenemos los expuestos y los no expuestos. Y este usualmente es un longitudinal y usualmente es un prospectivo. Bueno, nuestra muestra la calculamos así. Reitero una vez más, si alguno de ustedes tiene un software, podría, bueno, revisarlo ahorita, o si es que eventualmente han instalado el EpiInfo en vuestro celular, en este momento podrían ver que se puede hacer esto. En este momento no es muy útil, porque no van a hacer realmente este cálculo, pero es con fines académicos mi comentario. ¿Qué nos podrían pedir en un estudio de cohortes? Por ejemplo, podrían decirnos lo siguiente. Un epidemiólogo proyecta un estudio sobre la posibilidad de que cierta enfermedad pulmonar esté favorecida por la exposición a un contaminante atmosférico recién detectado, cuyo efecto no ha sido examinado previamente. Entonces aquí tenemos dos variables clarísimas, ¿no? La enfermedad pulmonar y el contaminante atmosférico. Ahí están las dos variables.
Nos preguntan, ¿qué tamaño de muestra deberá tener cada grupo? ¿No? No olviden que son dos grupos, ¿no? El grupo, ahí está puesto, ¿no? El grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. ¿Qué tamaño de muestra deberá tener cada grupo? Si se desea estimar el riesgo relativo, no olvidemos que el riesgo relativo es otra medida epidemiológica que usan también en investigación. ¿Y qué nos muestra este riesgo relativo? Nos muestra asociación. ¿Qué nos permite este riesgo relativo? Nos permite una explicación causa-efecto. O sea, puedo hacer un estudio etiológico. Y un 1.2 de riesgo relativo significa que sí hay asociación, no hay fuerza de asociación, pero sí está asociado. Eso ya lo saben por sus estudios de epidemiología, ¿no? Bien, entonces, si yo quiero estimar el riesgo relativo a 1.2, con una precisión de 10 o 20% del valor real, ¿no? Y un 95% de confianza, ¿qué tamaño de muestra debería tener cada grupo? Y nos piden calcular eso. Ahí está. Entonces, yo no voy a aplicar en realidad la fórmula, podría aplicarla, pero prefiero utilizar el software y hago mi cálculo. Además, nos complican la vida y nos dicen que en el 20% de las personas que no están expuestas al contaminante atmosférico, eh, la población del, quiero decir, el tamaño de la muestra, podrían ser de igual tamaño. O sea, nos complican un poco la vida, ¿no? Pero esa es la forma como nos van a pedir un estudio. Bueno, aquí ya voy a pasar relativamente rápido. Esta es una fórmula para correlación lineal. No se olviden que una correlación lineal se realiza siempre con variables numéricas, puramente numéricas. Ahí está, ¿no? Si es planteamiento bilateral, unilateral, ¿no? Con coeficiente de correlación lineal, igualmente, al 95%. Y cuando nos piden correlación, ¿cómo podría ser el ejemplo? Supongamos que la correlación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada en individuos sanos es aproximadamente de 0.60. Tenemos este valor. Adicionalmente, supongamos que un grupo de pacientes con enfermedad de pulmón están hospitalizados. Y a este grupo de pacientes con enfermedad de pulmón quieren contrastar si hay correlación. Y acá entra la correlación, ¿no? Ya no hablamos de asociación, hablamos de correlación. Quieren demostrar si hay correlación entre ambas medidas en estos pacientes. Es decir, si de este grupo que no están hospitalizados tenemos un valor de 0. En este grupo que están hospitalizados, ¿el valor será igual o similar? Eso nos están sugiriendo. Y encima, que hagamos con un intervalo de confianza del 95% y una potencia del 90%. ¿Cuántos? ¿Cuál será la muestra? Número. Entonces, así es que se complejiza. Con esto pretendo demostrar que los diseños también tienen su propio tipo de cálculo, ¿no? Ahora, ni qué decir en un ensayo clínico. El ensayo clínico es mucho más estricto, como ustedes saben, y podríamos poner el siguiente ejemplo. En un ensayo clínico sobre el uso de medicamentos en embarazos gemelares,
Un ginecólogo desea demostrar que hay un aumento significativo en la duración del embarazo al usar el medicamento frente a un placebo, ¿no? Eso quiere demostrar este ginecólogo, ¿no? A través de un ensayo clínico, que usando este medicamento va a prolongar el embarazo gemelar. Bien, además ha calculado que la duración de los embarazos tienen una desviación estándar de 1.75 semanas. ¿Qué significa 1.75 semanas? He ahí la pregunta que nos piden para el cálculo de tamaño muestral. ¿Cuántos embarazos se deben observar como mínimo en cada grupo si considera que una semana es un aumento clínicamente importante en la duración del embarazo y quiere atender el parto con una confianza del 95% y una potencia del 80%? Y eso nos piden que calculemos. Dice en cada grupo, no se olviden que un ensayo clínico siempre hay un grupo, ¿no? El grupo de estudio propiamente dicho y el grupo de control. Eso ya lo saben. Bueno, eso hay que resolver. Para eso se hace el cálculo en ensayos clínicos. Bien, ya saben que esta lámina nos anuncia la finalización de nuestra conversación de hoy. Ya tenemos el tipo de estudio, el diseño de estudio, el nivel de investigación, el periodo de estudio, es decir, cuándo. Ya tenemos el ámbito de estudio, dónde. Ya tenemos la unidad de análisis, quién o quiénes. Ya tenemos los criterios de selección de estos quiénes, cuáles. Y ahora sabemos cómo calcular cuántos, a pesar que no hemos hecho el cálculo, pero tenemos ya la teoría. Bien, estoy afinando algunos datos finales para, para, para nuestro curso antes de entrar a la revisión de proyectos. Normalmente la próxima semana